Estos son los pasos que definitivamente cualquier servicio de seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional, debe hacer en la empresa, ¿no? En evaluación de riesgo para la salud, primero, siempre lo primero es la parte preventiva, lo que en el Perú le llamamos el IPER, o sea, la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, ¿no? Esto nos va a permitir conocer desde el punto de vista preventivo cuáles son esos peligros que tienen los trabajadores, ¿no? Para su salud en el momento de hacer su labor, su trabajo. Y eso necesita, de hecho, una vigilancia de esos trabajadores. También el análisis del modo en que el peligro puede afectar al trabajador. Aquí tenemos que empalmar lo que ya sería todo lo que son las vías de entrada del agente, de diferentes agentes que puedan producir un daño a los trabajadores y el tipo de exposición. También entra lo del valor límite umbral, sobre todo para hacer algún tipo de eh, monitoreo ambiental, ¿no? Para ver que ese agente esté produciendo un problema de salud de los trabajadores, pero también la parte biológica, o sea, en el análisis de sangre, orina de los trabajadores frente a la exposición a esos riesgos ocupacionales. También está la relación dosis-efecto, ¿no? También están los efectos adversos potenciales para la salud, que son básicamente análisis que se tiene que hacer cuando uno vigila la salud de los trabajadores. Y otro punto importante es la identificación de esos trabajadores o de grupos de trabajadores expuestos a los diferentes peligros, algunos pueden ser específicos. También en la vigilancia, saber qué trabajador es el grupo vulnerable y qué trabajadores de todo el espectro de trabajadores son los más vulnerables, dependiendo del tipo de agente en la cual esté expuesto el trabajador. Luego está la evaluación de las medidas actuales de prevención y control de peligros, la formulación de conclusiones, documentaciones de la evaluación que uno realiza a los trabajadores y la revisión periódica, ¿no? Siempre hay que hacer la revisión periódica y la reevaluación de los trabajadores. Cuando hablamos de la vigilancia y la salud de los trabajadores, estamos hablando básicamente de los niveles de prevención. Así como existen los niveles de prevención en salud pública en general, también hay niveles de prevención, ¿no? En salud ocupacional. De hecho, está dividido básicamente igual en promoción de la salud en el trabajo, en la vigilancia de los ambientes de trabajo, en la vigilancia de la salud del trabajador a través de la prevención secundaria y la prevención terciaria cuando ya el trabajador tuvo un daño y hay que hacer una atención frente a esos accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales. Por lo tanto, en los niveles de prevención, que es de prevención primaria, es la más importante, digamos, es la prevención esencial, ¿no? Porque ahí, identificando los riesgos y evaluando los riesgos y dando medidas de control, vamos a hacer prevención primaria y prevención, no y promoción de la salud, ¿sí? Entonces, es importantísimo que dentro de la promoción de la salud está pues todo lo que es la información, capacitación, la consejería, ¿no? La educación que uno tiene que dar a los trabajadores, ¿no? Para la toma de conciencia y de esa manera tratar de disminuir, ¿no? Aquellos efectos que pueda tener frente a la exposición a diferentes riesgos. Y dentro también de la prevención primaria, en salud ocupacional se hace la vigilancia de los ambientes de trabajo, donde ahí entra lo que se hace la evaluación de los riesgos, hay que medir los riesgos y luego hay que determinar las medidas de control. Esas medidas de control tienen que ser prevención primaria. Y en prevención secundaria es cuando, de acuerdo a los factores de riesgos evaluados a los trabajadores, entonces hay que hacer un diagnóstico precoz, lo que también se llama un diagnóstico temprano.
Ese diagnóstico precoz se hace a través de los screening o tamizaje que hay que realizar al trabajador, ¿no? En salud ocupacional es importantísimo el tamizaje o el screening para hacer diagnóstico temprano, lógicamente de acuerdo al tipo de exposición por los agentes en la cual están expuestos estos trabajadores. Hay que hacer el diagnóstico temprano para darle tratamiento oportuno. Eso es prevención secundaria. Tratar de que la enfermedad no avance, o sea, luchar contra la historia natural de la enfermedad, donde el profesional de salud ocupacional es el que va a ayudar a tratar de que la enfermedad no continúe, y para eso se hace la prevención primaria y la prevención secundaria. Cuando ya el trabajador tuvo el daño y ya tiene ya un efecto muchas veces de un avance de la enfermedad y que el trabajador ya puede tener algún tipo de incapacidad, estamos hablando de prevención terciaria, ¿no? Donde básicamente está la rehabilitación, ¿no? De aquel accidente de trabajo o enfermedad profesional que ha tenido el trabajador. Entonces, es importante el conocimiento de los niveles de prevención para poder determinar a qué esté expuesto el trabajador, dar las medidas preventivas y de esta manera tratar de disminuir, ¿no? Que el trabajador en este caso haga la enfermedad. Aquí en el Perú existe la vigilancia de la salud de los trabajadores. Recuerden ustedes que en el año 2011 se dio la ley 29783. Esa ley ha sido muy importantísimo en el Perú. Y uno de, digamos, de los alcances es que a través de la ley se tiene que vigilar la salud de los trabajadores. Hay un documento del MINSA que sacó en el año 2011 la resolución número 312 sobre protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de exámenes médicos obligatorios por actividad económica. En otras palabras, es la vigilancia de la salud de los trabajadores, pero a través del servicio médico ocupacional. Este protocolo es un documento técnico donde se dice cómo debe hacer la evaluación médico ocupacional y algunas guías de diagnóstico de estos exámenes, ¿no? A nivel de diferentes actividades económicas. Entonces, la vigilancia de la salud es el estudio del estado de salud, en este caso de la comunidad laboral de los trabajadores, expuestas a similares condiciones de trabajo mediante la vigilancia médica a través de los exámenes médicos, ¿no? Esto es de acuerdo a la legislación de Perú. Hay objetivos, lógicamente, para la evaluación médica ocupacional. Los objetivos son descubrir precozmente los trastornos debido a exposiciones peligrosas. Ese es digamos, un objetivo importantísimo, ¿sí? Cuando decimos descubrir precozmente, estamos hablando de prevención primaria y prevención secundaria. Hay que darle tratamiento precoz, ¿no? Y básicamente tratar de que la enfermedad no avance, ¿no? A través de medidas de prevención dentro de la empresa. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas y transmisibles, ¿no? Recuerden ustedes que los trabajadores en general no solamente tienen enfermedades ocupacionales, sino también tienen enfermedades no ocupacionales, sobre todo enfermedades crónicas y degenerativas. Y en algunos casos, como lo que está pasando ahora sobre la pandemia de COVID-19, también sobre las enfermedades transmisibles. Por lo tanto, es un objetivo importantísimo de la evaluación, de la vigilancia y la salud de los trabajadores. Descubrir cualquier cambio del estado de salud del trabajador en relación al examen ocupacional también nos permite descubrir en forma muy temprana algunas alteraciones
susceptibles de corrección y de enfermedades crónicas y de enfermedades transmisibles. Muchas veces, no es que muchas veces, sino hay un porcentaje de enfermedades ocupacionales y no ocupacionales en las empresas. De acuerdo a las investigaciones, ¿no? Más o menos el 30 o uno puede ser hasta el 40%, 30, 40% son enfermedades ocupacionales que sea en la empresa. Pero el 60 o 70% son enfermedades no ocupacionales y es ahí donde hablamos básicamente de las enfermedades crónicas y generativas y de algunas enfermedades transmisibles que no necesariamente son ocupacionales, ¿no? Por lo tanto, la evaluación, la vigilancia debe ser no solamente a la enfermedad profesional, sino también a las enfermedades no ocupacionales, como la hipertensión, diabetes, la hipercolesterolemia, como por ejemplo el cáncer o cualquier otra enfermedad crónica y generativa, ¿no? Y otro punto importantísimo en la vigilancia es la educación, ¿no? La educación es uno de los pilares importantes para la toma de conciencia de los trabajadores. La educación, la capacitación, el entrenamiento, ¿no? A los trabajadores sobre cuáles son sus riesgos en el trabajo, cómo prevenir y cómo hacer de que tomen todas las medidas, ¿no? de prevención y de promoción de la salud antes de, ¿no? Antes de que se enferme. Lógicamente va a depender también mucho de la empresa. En el caso de los recursos humanos, hay 3 recursos humanos básicos para hacer salud ocupacional de acuerdo a los criterios que se den en Perú, también en otros países del mundo. Están los ingenieros. El ingeniero puede ser de cualquier especialidad como ingeniero, pero tiene que hacer mínimamente una especialidad en higiene y seguridad, ¿no? O también creo que ellos hacen diplomados. En caso de médico, el médico en Perú existe la especialidad de medicina ocupacional, son muy pocas las plazas, ya existe el residentado, no, no existe aquí en Perú medicina del trabajo, la especialidad es de medicina ocupacional, pero como no hay muchos médicos, entonces también dentro del recurso humano se pide que haya hecho maestría en salud ocupacional y luego algún diplomado en salud ocupacional para que sea parte de este equipo. Bueno, de hecho, falta capacitación y entrenamiento a un sinnúmero de médicos que hagan la parte de salud ocupacional, que es toda una especialidad, ¿no? Luego, la enfermera como profesional también tiene que ser especialista en salud ocupacional y hay muchas universidades que están formando enfermeras en salud ocupacional, pero también no hay muchas enfermeras con esta especialidad, así que están igual que médico haciendo diplomados, ¿no? Diplomados o algunos cursos de especialización en salud ocupacional. Y luego otros profesionales que participan en este equipo, básicamente están psicólogos, asistencias sociales, técnicos, entre otros, ¿no? Este es el recurso humano, digamos, eh, mm, la más importante, ¿no? Bueno, los exámenes médicos ocupacionales de acuerdo a la ley, estos exámenes médicos ocupacionales se practican cada 2 años. Eh, en caso de que el trabajador sea de una empresa de altísimo riesgo, de acuerdo al anexo 5 del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, o sea, son de empresas de alto riesgo, el examen médico es anual. En el caso de nuevos trabajadores se tendrá en cuenta, de hecho, su fecha de ingreso. En caso de que los trabajadores con vínculo vigente tomarán en cuenta la fecha del último examen médico ocupacional practicado por su empleador. Los trabajadores o empleadores podrán solicitar al término de la relación laboral la realización de un examen médico ocupacional de salida previa solicitud escrita del trabajador. También está en la ley que el trabajador cuando va a salir de la empresa hay que hacerle una evaluación
de salida, ¿no? Para ver cómo está saliendo ese trabajador. Y de hecho, los trabajadores no les cuesta, no tiene que costarles el examen médico ocupacional. Eso es asumido básicamente por la empresa. Dentro del examen médico tenemos el examen médico preocupacional o de ingreso. Este es un examen realizado al ingresar el trabajador a la empresa. Es importante que este examen médico nos da a conocer el estado de salud del postulante, en este caso el trabajador, evaluar la aptitud del postulante del puesto de trabajo, conocer las condiciones del postulante de acuerdo a la política de contratación de la empresa. Este examen médico o preocupacional en el caso de Perú es obligatorio en las empresas de alto riesgo. De hecho, que para hacer este examen preocupacional tiene que elaborarse la historia clínica. Es una historia clínica especial. Todos los trabajadores deben tener una historia clínica en la empresa donde trabajan. Todos los trabajadores, sean pequeños, medianos o de grandes empresas. En estos exámenes también tenemos no solamente el preocupacional, sino el examen médico periódico ocupacional, ¿no? Como les decía, si son empresas de alto riesgo, es anual, cada año. Y si no es empresas de alto riesgo, ¿no? Si no es una empresa de alto riesgo, eso será cada 2 años. Pero también tienen el examen médico de retiro, ¿no? Cuando el trabajador ya va a retirarse o se va de la empresa. Hay que hacerle su evaluación ocupacional de retiro. El artículo 49 de la ley 29783 obliga al empleador a practicar el examen médico. Es una obligación. No es que la empresa le va a hacer un favor, es una obligación que la empresa tiene que realizar los exámenes médico-ocupacionales a sus trabajadores. Antes, durante y al término de su relación laboral. ¿Sí? Eso está a cargo del empleador. Pero también los trabajadores tienen obligaciones. ¿Y cuál es su obligación del trabajador? Someterse a los exámenes médicos obligatorios. Y que los trabajadores están, no es que deben, están obligados a cumplir con la evaluación médica ocupacional. De hecho, hay que garantizar la confidencialidad de este acto médico en los trabajadores. Así que los trabajadores, su obligación es someterse al examen médico ocupacional. Esta es la historia clínica, ¿no? Que lo maneja el Ministerio de Salud y luego se ha hecho una historia única, se ha mandado a todas las empresas y todas las empresas que hacen evaluación de salud ocupacional tienen que usar una historia médico ocupacional y ya muchas empresas esto está digitalizado de tal manera que se hace, digamos, mucho mejor, ¿no? Y tiene mejor expectativa de las historias médicas ocupacionales que ya están digitalizadas, ¿no? Ahí están los formatos. Siempre después de la evaluación hay que hacer ¿no? Hay que decir si el trabajador es apto o no apto. Muy bien, pero el enfoque de la vigilancia de la salud de los trabajadores en tiempo de pandemia se dio en el mes de junio del año pasado, frente a la pandemia, ¿no? Y el confinamiento que hubo, los trabajadores se fueron a casa, pero ya pasados los 2, 3 meses, ya no, uno no puede vivir confinado meses en casa, así que las empresas, a través del gobierno, lógicamente las empresas comenzaron a ver los que iban a trabajar y quiénes tendrían que trabajar. Y para eso entonces el MINSA elaboró en el mes de junio, ¿no? Una resolución ministerial de cómo debería ser la vigilancia de la salud de los trabajadores en tiempos de pandemia. La finalidad fue contribuir con la prevención del contagio del SARS-CoV-2, COVID-19, en el ámbito laboral
y emitieron lineamientos generales para el control de la salud de los trabajadores, ¿no? Esto es muy importante porque el Ministerio de Salud como ente rector digamos, ha dado eh, esta norma de la vigilancia. Esperemos que cuando termine la pandemia, ojalá termine la pandemia, no, no quede solamente en que la vigilancia debe hacerse por COVID. En realidad, la vigilancia de la salud de los trabajadores debe hacerse, como ya les he dicho anteriormente, en todos los riesgos ocupacionales, no solamente por riesgo biológico y no solamente por el COVID-19, pero es un buen inicio, ¿no? La emisión de estos lineamientos generales. El objetivo general es establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con el riesgo de exposición al COVID-19. Hay tres objetivos específicos. Primero, establecer que estos lineamientos para la vigilancia, la prevención y control de la salud de los trabajadores se realicen las actividades durante la pandemia. Luego, establecer lineamientos. ¿Quién va a regresar al trabajo? Los trabajadores. ¿Y cómo va a ser la reincorporación del trabajo? Y luego garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control adaptadas para reducir el riesgo de transmisión. Entonces han dado 7 lineamientos, ¿no? El primer lineamiento es importante, se dio el lineamiento de que en la empresa debe haber todo un proceso de limpieza y desinfección en los centros de trabajo, ¿no? De hecho, va no solamente para los centros de trabajo, las empresas, sino aquí exclusivamente para los hospitales, ¿no? Entonces, hay todas las normas de cómo debe ser un proceso de limpieza y detención de los mobiliarios en la empresa, de los equipos, ¿no? De los vehículos, de los ambientes de trabajo, de las herramientas y otras superficies inertes, ¿no? En el caso de hospitales, existe una norma de cómo debe ser la limpieza y desinfección, ¿no? De mobiliarios, equipos, ambientes dentro del hospital, ¿no? Lo que se llama limpieza y desinfección en ambientes hospitalarios. Sí, entonces este alineamiento es importante por el tipo de contaminación. Recuerden que al inicio el COVID-19 se decía que era por contacto. A medida que ha pasado el tiempo, sí es por contacto, pero digamos en menor proporción, porque ya se sabe que el tipo de transmisión del COVID-19 es por aerosoles, ¿no? Por lo tanto, se ha convertido en un tipo de transmisión aérea. Pero este lineamiento me parece muy bien. La limpieza y desinfección es importantísimo dentro de los centros de trabajo y mucho más importante, ¿no? Dentro de los hospitales. El lineamiento 2 tiene que ver con la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Este lineamiento ha sido mejorado, ha sido modificado en algunos en estos lineamientos que lo vamos a ver al final. Sí, más o menos cómo debe ser la reincorporación y el regreso de los trabajadores, sobre todo en el sector salud. El lineamiento 3 tiene que ver con el lavado y desinfección de manos, obligatorio. ¿Ya? Este es un punto importante, sobre todo en los hospitales, porque recuerden ustedes que las infecciones intrahospitalarias, de acuerdo a todos los estudios que hay, dependiendo de los hospitales y dependiendo de cómo se maneja la parte de bioseguridad, el lavado de manos constituye una norma, un estándar de seguridad dentro del hospital. Y se ve, de acuerdo a cada hospital, que el 20 o 25 o 30 o 40%, dependiendo de cada hospital, las infecciones intrahospitalarias se dan por el mal lavado, ¿no? De manos de los trabajadores. Por eso la importancia en los hospitales. La OMS tiene toda una estrategia de cómo debe ser el lavado de manos y eso es obligatorio. Pero en el caso de por el COVID-19, también este lineamiento es importante, ¿no? Porque la transmisión también puede ser
por secreciones, ¿no? Y por secreciones, sobre todo cuando uno le da la mano o cuando uno está cerca a alguna persona con COVID, y es importante el lavado de manos. Pero el lavado de manos no solamente es por el acercamiento que tuvieron con el paciente, sino en la empresa. Y el lavado de manos es, digamos, una norma internacional importante para tratar de disminuir justamente el riesgo de contaminación por contacto. Y este lineamiento lo tienen que cumplir también las empresas que no son del hospital, tienen que poner ubicaciones y puntos de lavado de manos dentro de la empresa, tienen que tener el alcohol, ¿no? El alcohol y el tipo de desinfección que deben usarse en los trabajadores, tiene que tener los dispensadores de alcohol, ¿no? Se tiene que ubicar al ingreso del centro de trabajo y dentro también del puesto de trabajo, ¿no? Pero antes de la utilización de alcohol, lo más importante es el lavado de manos, ¿no? Lo que se llama también higiene de manos. El lineamiento 4 tiene que ver con la sensibilización, ¿no? De la prevención del contagio de centro de trabajo. Eso quiere decir que la empresa, en este caso el hospital, debe tener todo un programa de capacitación, de prevención, y eso que los profesionales de la salud, de hecho, saben, ¿no? De cómo es el tipo de contagio, el tipo de transmisión y las medidas de prevención, pero es importantísimo en este lineamiento, ¿no? La capacitación, educación a los trabajadores, sobre todo pues a los trabajadores de otras empresas, ¿no? Entonces, esto quiere decir que cada empresa debe tener un plan, un programa de capacitación, de sensibilización frente al problema de COVID-19. Y en los hospitales debe haber también igual un plan de capacitación sobre riesgo biológico, bioseguridad, manejo de residuos sólidos hospitalarios, sobre aislamiento y etcétera, ¿no? Sobre todo riesgo biológico. Importantísimo. Muy bien este lineamiento 4. Hay que brindar bien orientación sobre COVID-19 a los trabajadores, ¿no? Sensibilidad a la importancia de reportar tempranamente algún tipo de sintomatología de COVID-19, educar todas las medidas preventivas para reducir el tipo o el riesgo de transmisión, no solamente en la empresa, sino también en la comunidad y en el hogar, sobre todo en el hogar, ¿no? El uso de mascarillas es obligatorio durante la jornada laboral. El tipo de mascarilla o protector respiratorio es de acuerdo al nivel de riesgo. De hecho, en los hospitales, por ser nivel alto de riesgo, en realidad todos los trabajadores que estén con pacientes deben utilizar el N95. Luego, facilitar los medios para responder las inquietudes de los trabajadores, educar sobre la importancia de cómo prevenir diferentes formas de estigmatización, ¿no? Sobre todo en trabajadores. El lineamiento 5 tiene que ver con ya las medidas preventivas de aplicación colectiva, que normalmente ya lo sabemos, pero es importante mencionarlo, que se debe dar en los hospitales y en la casa, en el trabajo, en la empresa, ¿no? Estas medidas que son de aplicación colectiva. ¿Cuál es? El distanciamiento social, ¿no? 1.5 metros mínimo, otros dicen hasta 2, pero 1.5 metros entre trabajadores. Y además debe usar la mascarilla quirúrgica. En el hospital debe ser o la mascarilla quirúrgica doble o el N95, ¿sí? El uso de mascarillas de manera adecuada, tapando nariz, boca, es de carácter obligatorio. Recomendar y mantener las puertas de las oficinas abiertas para evitar el recurrente contacto con las perillas o la manija de las puertas. Un punto importante de medidas de aplicación preventiva está básicamente en la ventilación, ¿no? Hay ventilación, hay que abrir las ventanas, que entre aire, que haya una renovación de aire. Esto es importante porque como gran parte de la transmisión es aérea,
por aerosoles. Entonces, cuando hay un buen volumen de aire que va a renovarse, es importantísimo porque con esto disminuye el riesgo de infección. Luego, antes y durante el retorno, asegurar la capacitación. Todos los trabajadores tienen que estar capacitados antes que entren a la empresa, antes que entren al hospital y luego, ¿no? Antes y después. Recuerden que una mejor manera de prevenir el COVID-19 en las empresas y exclusivamente en los hospitales es que debe haber ambientes adecuadamente ventilados. También hay medidas colectivas como por ejemplo las reuniones de trabajo o capacitación deben ser virtuales como la que estamos haciendo. Hay que promover el uso de medios digitales para evitar la contaminación. De ser necesario, cuando hay reunión de trabajo presencial, si es que uno va a hacer un trabajo presencial, el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, ¿sí? Y no estar más de 40, 30, 40 minutos, ¿no? En el caso de estas reuniones. En el caso de los comedores, ¿no? En razón al no uso de mascarilla, debe mantenerse el distanciamiento. Ahí sí se solicita que sea de 2 metros y hacer turnos para el personal, sobre todo en los hospitales, ¿no? En los hospitales una medida importante es el comedor y en el comedor, cuando vayan los trabajadores, tiene que ver el distanciamiento, el lavado de manos, la mascarilla, etcétera, ponerlo en una bolsita, porque recuerden que están entrando en áreas completamente contaminadas. También si los centros de trabajo cuentan con comedores, ascensores, vestidores, cafetines, medio de transporte y otros, deberá mantenerse el distanciamiento físico. Y creo que esta medida preventiva, estamos bajando la guardia. Hay mucha gente que ya les interesa, no les interesa, y bueno, hay un acercamiento directo. Puede haber un acercamiento, pero uno no puede estar, no, por lo menos mínimamente entre 1,5 a 2 metros, sobre todo en hospitales, ¿no? Luego, no se olviden, los equipos de protección personal es importantísimo, ¿ya? El uso en la aplicación colectiva. Hay otras medidas preventivas de aplicación colectiva, por ejemplo, ninguna cabina o equipo que utilice para rociar al trabajador cliente esté permitido porque puede poner en riesgo la salud del trabajador. Eso ya no se utiliza antes, colocaban esas cabinas, ¿no? Eso no debe utilizarse de acuerdo a las normas, inclusive el Ministerio de Salud. Las mujeres gestantes no deben postergar el uso de su descanso prenatal ni postnatal, ¿ya? Por la posibilidad de que presenten mayores complicaciones en este periodo. Toda mujer, toda trabajadora gestante, ¿no? Y si no puede hacer trabajo remoto, hay que darle el descanso médico. Todas las mujeres gestantes y mujeres que dan de lactar, también, ¿no? Trabajo remoto. De la lactancia también está dentro de las normas relacionadas a las medidas preventivas en mujeres. Luego, las medidas de protección personal, que en realidad ya lo hemos comentado, pero el empleador tiene que asegurar la disponibilidad de equipos de protección personal, sobre todo en los hospitales, ¿no? En los hospitales, ¿no? Que normalmente se llaman todos los equipos de protección personal que deben tener los trabajadores para hacer su trabajo. Luego, el empleador implementa medidas para el uso correcto y obligatorio. Y eso tiene que estar en coordinación con el profesional de salud ocupacional. ¿No? Se establece como mínimo las medidas recomendadas por organismos nacionales e internacionales, tomando en cuenta el riesgo de los puestos de trabajo para la exposición ocupacional. Y de hecho, las medidas de protección personal es de acuerdo al cumplimiento de la ley 29783 en caso de Perú. Y el último lineamiento es la vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? Esto sí o sí tienen que cumplir todas las empresas, ¿no? Hay que hacerle la toma de la temperatura corporal, pero esto tiene que llevarse bien este estándar.
Porque a veces uno va al hospital o a alguna tienda grande, a veces la persona que está tomando la temperatura creo que ni, ni funciona ya el termómetro, ¿no? Yo creo que este estándar tiene que evaluarse, ¿no? A nivel de empresas, pero es importante la toma de temperatura, o al menos en la primera fase del COVID que se dio, porque una de las características, uno de los síntomas cuando se inició la pandemia era justamente la fiebre, ¿no? Luego, la vigilancia de la salud de los trabajadores debe realizarse en forma permanente. Se indicará la evaluación médica de síntomas de COVID-19 a todos los que están con temperatura mayor de 37 grados o que tengan síntomas respiratorios. El empleador, a través del profesional de salud, en este caso el de salud ocupacional, o quien haga sus veces de acuerdo a la norma, es el responsable del seguimiento a cada trabajador, ¿no? Sobre todo cuando tengan temperaturas mayor de 37 grados. Y la evaluación médica. Normalmente lo hace el médico o la enfermera de salud ocupacional el seguimiento a estos trabajadores. ¿Ya? Luego también hay que vigilar la exposición a otros riesgos, pero en realidad esta parte de la vigilancia de otros riesgos ocupacionales es importante, pero por la situación de pandemia en realidad se le está dando más importancia al riesgo biológico. Luego el aislamiento de casos sospechosos o confirmados por COVID, se les da, de acuerdo a la norma, 14 días, ¿no? Si un trabajador es un caso sospechoso o es un trabajador que tiene los signos y síntomas y tiene la enfermedad, 14 días, ¿sí? Tiene que irse 14 días a casa y tiene que seguir o tener el tratamiento adecuado, ¿no? El alta de los trabajadores sospechosos o confirmados por COVID-19 deben hacerse a través de un formato de alta. Sí, tiene que haber un formato de alta que se llama el F300 del SIS-COVID-19. El personal de seguridad y salud en trabajo o el personal de salud ocupacional es el responsable del seguimiento clínico remoto a los pacientes sospechosos o confinados de COVID-19. ¿Ya? Eso es importante. Y bueno, algunas consideraciones para el regreso de trabajo. En el regreso de trabajo, trabajadores que estuvieron en cuarentena social no tienen factores de riesgo y tienen menos de 65 años, ya pueden retornar a trabajar. Trabajadores que no presentaron sintomatología COVID, de hecho, regreso al trabajo. Trabajadores que ni son actualmente casos sospechosos ni confirmado, regreso al trabajo. En este caso, todo esto es automático, ¿no? En el caso de la reincorporación, ahí sí tiene que ver alta epidemiológica y COVID, dado por la institución que administra el Fondo de Aseguramiento, alta epidemiológica emitido por la EPS, o sea, la entidad prestadora de servicios de salud, que puede ser una clínica, un hospital, la alta epidemiológica que da el MINSA y la alta que da el médico tratante de salud ocupacional o el que hace, ¿no? Como médico de salud ocupacional. Algunas consideraciones en la reincorporación al trabajo por factores de riesgo para COVID-19. La información clínica es importantísimo. Los antecedentes e informes médicos o la data médica debe ser valorada por el médico que está a cargo de la vigilancia y salud de los trabajadores. La valoración precisará el estado de salud, el riesgo laboral individual de cada trabajador. Y en el fin de valorar, determinar la modalidad de trabajo que va a hacer el trabajador. Si va a ser un trabajo remoto, si va a ser un trabajo semipresencial o va a ser un trabajo presencial, ¿no? Sobre todo de los trabajadores que tienen factores de riesgo. Recuerden ustedes que en Perú hace poco, hace 3, 4 meses o antes que salga el anterior gobierno, ¿no? La PCM dictó una resolución que todos los trabajadores de salud que ya se habían vacunado con las 2 dosis ya deben regresar a trabajar. Ese documento se dio, pero todavía el Ministerio de Salud como ente rector no ha sacado, o no ha, sí, pues un documento
una resolución que diga cómo van a regresar estos trabajadores que trabajan básicamente en el sector salud, ¿no? Eso todavía no hay un documento emitido por el órgano rector, en este caso el MINSA. En e-salud también están esperando, ha habido reuniones para ver qué es lo que se tiene que hacer con el retorno o no de los trabajadores, sobre todo de grupos de riesgo. Recuerden que hay trabajadores con grupos de riesgo, por ejemplo, los que tienen enfermedades cardiovasculares, los que tienen más de 65 años, los que tienen cáncer, los que tienen diabetes, ¿no? La diabetes y la obesidad se han convertido en el factor de riesgo más elevado, sobre todo en Perú, con la data que da MINSA en el fallecimiento, cuando dieron de todo el año de la pandemia, dieron a conocer que el 80% de fallecimientos ha sido en pacientes con diabetes y con obesidad y con hipertensión. O sea, esas son, digamos, los tres comorbilidades, pues, ¿no? Que han sido como factor de riesgo que se dio por el COVID y en este caso en la mortalidad. Y algunos otros trabajadores con estados de inmunosupresión y otro que establezca la autoridad sanitaria. Entonces, en ese aspecto todavía, a pesar que ha salido de la PCM, no sé si el actual gobierno retomará y verá cómo se va a realizar el retorno de los trabajadores de salud que tienen comorbilidad o los que tienen más de 65 años. Y ya para terminar, entonces, lo más importante es la vacuna. Es la verdad más importante. ¿Ya? Todos los trabajadores tienen que vacunarse, todos. ¿Ya? Es la mejor medida. Así que ningún trabajador debe de decir no me voy a vacunar, ¿ya? Porque está en riesgo él y el riesgo de su familia. Y no hagan caso pues a los antivacunas, ¿no? Y sobre todo los profesionales de salud que saben que la vacuna es uno de las mejores medidas de protección que se le da a la persona. Entonces, con esto termino. Gracias. Voy a darle más bien paso. Bueno, no se olviden que estoy presentándome al Consejo Nacional por la lista número 2, ¿no? Camino a la reconciliación, reconstruimos el colegio y somos juntos por enfermería. Nos estamos presentando con el número 2. Muy bien, entonces, no sé si habrá preguntas. Quiero saber, no sé, Sheila, si está el doctor Antonio Hernández. El doctor Antonio Hernández, Jesús, por favor. Vamos a verificar por interno. A ver, el doctor, mientras verificamos, el doctor Antonio Hernández es un médico salubrista que teníamos como invitado internacional, que nos iba a hablar también sobre la vigilancia de salud de los trabajadores que se está dando, lógicamente, desde el punto de vista de la salud pública, allá en el país de El Salvador. Mientras eso, de repente, pueden hacer algunas preguntas por el chat. Pueden ser algunas preguntas por el chat, sí. Un punto importante es que ahí está el link para que puedan inscribirse y durante todas estas semanas que vamos hasta el 18 de septiembre, van a tener, básicamente, sí van a tener una certificación, ¿no? Van a tener una certificación. Ustedes en el link que se le ha dejado,
por el chat o en los comentarios que hacen por el Face, suben sus datos para la certificación que van a tener, ¿no? Y que son certificaciones gratuitas. Recordando que estas certificaciones se va a llevar a cabo a través de la Asociación Educativa Cultural César Vallejo, ¿no? No sé si hay preguntas, dudas relacionadas a este tema. Es un tema muy importante porque tiene que ver con todos nosotros los trabajadores. Vamos a ver, mientras vamos viendo a nuestro invitado, el doctor Antonio Hernández. Por favor, pueden hacer sus preguntas por el chat. Recuerden ustedes que cuando se dio la situación del coronavirus en el Perú, lógico, ya se había dado en Europa, ya en Estados Unidos, varios casos, se dio en Perú, y a medida que fue pasando, ¿no? la situación de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, yo hacía la vigilancia y la salud de los trabajadores del hospital, y los 100 primeros casos que tuvimos, ¿no? En el hospital, todos eran COVID positivo, pero comunitario. O sea, el médico, la enfermera, el técnico, etcétera, los trabajadores y profesionales en general, y también la parte administrativa, miren, todos se habían contagiado en casa, miren. Y eso que era un confinamiento, ¿no? Y también otro punto importante es que a medida que ha pasado la situación de la pandemia, la OMS recién hace un par de meses atrás ya consideró de que la transmisión del coronavirus es por aerosoles. Eso quiere decir que el factor de riesgo más elevado para la contaminación o el contagio del COVID-19 es cuando la persona tose, grita, estornuda o canta. Va saliendo entre gotas y la parte de aerosoles. ¿Y cuándo se comprobó verdaderamente esta situación de la transmisión por aerosoles? Lo que pasó en la India. En la India, en un solo día, hubo más de 350.000 contagiados en un solo día. Y también en un solo día hubo más de 6.000 fallecimientos. O sea, eso quiere decir que la transmisión es aérea. Por lo tanto, es importantísimo el uso de respiradores, mascarillas. En el hospital, de antemano, en el hospital, todos los trabajadores deben usar su mascarilla o doble mascarilla, y los que van a atender a pacientes, de hecho, tiene que ser el N95, ¿no? ¿Por qué el N95? Porque el N95 tiene 4 capas importantes. Y recuerden que lo que va a contaminar al trabajador es básicamente aquel microorganismo, o sea, el virus que mide menos incluso de 5 micras, que es la que ingresa básicamente a los alvéolos. Por eso la importancia de la utilización de las mascarillas. Muy bien, si hay más preguntas, por favor, por el chat. Recordando que la situación de la pandemia en el Perú, sobre todo con la nueva variante, ya hasta el día de ayer
de acuerdo a los comunicados que da el Ministerio de Salud, ya habían más de 130 casos confirmados, ¿sí? Y esos casos han sido confirmados del 1 de agosto. Eso quiere decir que hoy día estamos 18, hasta ayer que dieron el reporte, ha sido 17, 18 de agosto, y posiblemente haya mayor cantidad de personas que ya se contaminaron, ¿sí? Eh, mm, Efectivamente, va a haber una tercera ola, la probabilidad es muy alta. La probabilidad es bastante alta que se dé esta tercera ola. Por lo tanto, tenemos que tener todas las medidas de prevención que ya conocemos, ¿sí? Ustedes que son profesionales de la salud, la mayoría de enfermeras, enfermeros que son los que más educan, tienen que seguir educando a las familias, a los vecinos. Hay que hacer mucha difusión, ¿sí? Porque efectivamente la situación de cómo esté el sistema de salud cuando van a llegar muchos pacientes a los hospitales van a colapsar. Y ya hemos visto cómo los diferentes hospitales, ¿no? Digamos, han colapsado por la misma situación de la mayor cantidad de trabajadores, ¿no? O en este caso de pacientes. Y recuerden ustedes, sí, y recuerden ustedes que los trabajadores de salud, de hecho, son los de la primera línea, y en esta primera línea, en la estadística a nivel internacional, los trabajadores, los profesionales que son los que más se han contagiado, inclusive la mortalidad ha sido más alta, es en enfermeras y técnicos. ¿Y por qué? Lógico, porque la enfermera pues es la profesional que está cerca al paciente, es el que atiende al paciente, está en el cuidado del paciente, es el que tiene mayor acercamiento. Y por eso la importancia de la valoración del profesional de enfermería. El profesional de enfermería en esta pandemia, ¿no? Recién la mayor cantidad digamos, de la población, las instituciones, le están dando mayor importancia a que el profesional de enfermería en realidad es la columna vertebral del sistema. ¿Qué pasaría si no habría enfermeras en la atención? Y es por eso que la propia OMS dice que si un país no invierte en mejorar no solamente las condiciones de trabajo, sino en mejorar el recurso humano, las universidades, la formación de profesionales de enfermería, los sistemas de salud tienen y van a tener mucho mayor problema. El pilar importante ahora en el sistema de salud son las enfermeras, a todo nivel, tanto a nivel hospitalario como a nivel preventivo. A nivel hospitalario, si no hay enfermeras especialistas en UCI, en emergencia, y enfermeras que se han capacitado para la atención a COVID, que es importantísimo, ¿no? ¿Qué sería? ¿Qué sería de la población si no habrían enfermeras a nivel hospitalario? Que al final son las que están más, ¿no? En el cuidado de los pacientes. Y lo otro es a nivel preventivo, a nivel del primer nivel, la vacunación. ¿Quién más? La vacunación es una actividad de enfermería de hace muchísimo tiempo. No es la primera vez que enfermería como profesión da todo porque si no vacunan a las enfermeras, ¿quiénes vacunarían? Y por la seguridad del paciente, de la población, lo tiene que hacer una enfermera. Entonces, frente a esta situación de pandemia, enfermería como profesión, ¿no? Está siendo muy bien visto a nivel mundial. Por lo tanto, la OMS también considera que en las reformas de salud que se hagan, se le dé importancia a
este grupo de profesionales, ¿sí? Que están en todo el sistema y en todos los subsistemas de salud y que cumplen un rol importante en el cuidado de la salud de la población. Por lo tanto, enfermería se convierte en el pilar importante, ¿no? Frente a todas estas situaciones de cosas malas, pero también ha traído cosas importantes de la visibilidad de los profesionales de enfermería en los sistemas de salud. Es importante la visibilización de los profesionales de enfermería frente a toda esta situación.